Salim, ¿tú crees que la reina Isabel, ella era descendiente de los dragones o del dragón? Totalmente, pero en esa teoría, porque eso parte de una teoría de conspiración, hay ciertas cosas que son falsas. Eh, lo que pasa es que hay dos corrientes, ¿no? Una que opina que ella es un reptil disfrazado Ujú. de un cuerpo humano, O sea, no es ese cuerpo descendiente, sino del reptil, reptil original. reptil. Y hay otra teoría que es descendiente. Entonces, en el tema de los reinados, de las monarquías, Ujú. ellos son descendientes, es decir, tienen la genética de estos dioses reptiles del pasado, es decir, tienen genética reptil, pero la genética reptil no se ve reflejada en su apariencia física, sino en su comportamiento hostil y totalmente negativo. Y lo podemos ver, la corona británica, pues para nadie es un secreto todas las muertes que tiene a sus espaldas. Eso no lo hacen seres humanos. Es decir, si a ti, Natanael, te ponen mañana como rey de Inglaterra, vamos a suponer, y tú tienes que hacer una invasión donde sabes que van a morir miles de seres humanos para recuperar un territorio o para expandir tu reinado, lo más seguro es que tú te niegues a hacerlo. Yo digo, despiértenme de esta pesadilla, no quiero hacer Claro, esto. no, o sea, es que nosotros en nuestra naturaleza humana está el no negarnos el negarnos a eso, el proteger la vida, el preservar la vida. Entonces, imagínense, si uno le da dolor, es que uno le dice, no, mata a un perro o un gato, yo no sería capaz de hacer eso. Ahora imagínense cómo ser consciente que con una decisión van a morir miles de seres humanos. Entonces, para poder hacer eso, los grandes imperios de la historia, quienes los han gobernado, no son seres humanos, porque han tomado decisiones y han matado ellos con su propia mano a muchísima gente en la historia. Entonces, eso demuestra de que ellos son descendientes de un linaje oscuro que invadió el planeta desde el pasado. Ahora, de que los reptilianos puedan tener la tecnología para holográficamente verse como seres humanos, también es posible, porque tienen la tecnología. Pero en el caso de la reina Isabel, lo más seguro, y esto ya es una interpretación mía, totalmente respetable el que piense que es un reptil disfrazado bueno, o era, porque ya falleció la señora, lo más seguro es que ella sea descendiente, lo es, descendiente, tenga la genética y su familia, todos son descendientes de ese linaje. Ahora, ¿qué ocurre? Porque muchos dirán, pero mira que ¿cómo es que se llama la que murió? Lady Di, la reina Diana, la princesa Diana. Ella se rebeló contra la monarquía y terminó muriendo porque ellos la asesinaron. ¿Qué pasa aquí? Que estratégicamente en muchos momentos la luz, las fuerzas de la luz, eh, coloca espíritus en esos puestos de poder para denunciar ciertas cosas. Lady Diana era un espíritu de la luz encarnado en esas monarquías para denunciar lo que ellos hacían, por eso la mataron. Entonces, incluso en muchos testimonios de los hijos de ella, decían que el corazón de Diana era distinto al corazón de la abuela, de la madre de Diana, de Isabel. Entonces Diana era más amorosa, era distinta, es decir, se notaba que en ella había un espíritu humano, no había una entidad y no prevaleció en ella la genética reptil, como también ha ocurrido en la historia con presidentes, como por ejemplo John F. Kennedy. John F. Kennedy denunció el tema de la Reserva Federal, el tema de los extraterrestres en Estados Unidos y lo mataron, porque él sacó a relucir eso. También el caso de Sergei Nilus en Rusia, un profesor ruso que perteneciente a las reuniones del Priorato de Sion sacó a relucir las 24 actas del Priorato de Sion, donde la élite judía plasmó 24 pasos para controlar el mundo y esos pasos se vienen cumpliendo. Y él lo sacó a la luz, lo denunció. También el caso del Papa Juan XXIII, que fue contactado, recibió profecías y él sacó a la luz eso. Y muchos otros personajes que han estado en los altos puestos del poder donde solo llegan los descendientes de ese linaje. Llegaron ahí esos espíritus, la luz los encarnó para que denunciaran algo. Por eso es que nosotros hoy en día conocemos muchas de esas cosas, porque si no hubiese sido imposible. ¿Cómo te enteras tú de ciertas cosas ocultas que se manejan dentro de esas familias? Es complicado saberlo. Si no hubiese sido por personas que lo
difundieron, que estuvieron dentro de eso y lo difundieron. Entonces, la reina Isabel fue obviamente descendiente de ese linaje reptil. Pero no solamente la corona de Inglaterra lo es. Si vamos a la monarquía española, holandesa, los de Bélgica, bueno, no recuerdo dónde más hay de estas monarquías, en Francia, por allá en Mónaco, las dinastías de la China, de Asia, en otros países también, todas ellas descienden de ese linaje reptil de la antigüedad y tienen apariencia humana. Lograron con su tecnología generar un linaje con apariencia humana, parecidos a nosotros, pero como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. En este Ya los caso, identificamos. la reina murió. ¿Ella seguirá consciente en el plano del Bao que tú dices? ¿O qué pasa con un espíritu así como el de ella? O bueno, que no tiene espíritu, dices tú, con una conciencia. Es una entidad. Ajá, ¿qué pasa más o Lo que menos? pasa es que hay dos formas de percibir la conciencia. Una es la conciencia cotidiana, por ejemplo, que yo soy consciente que tengo que trabajar todos los días, yo soy consciente que debo comer, yo soy consciente que estoy hablando aquí ahora mismo contigo. Esa conciencia la tenemos todos, tanto ellos como nosotros. Pero hay una conciencia que es superior y esa conciencia solo la tienen las creaciones del Padre, ¿no? La creación original. Y es esa conciencia, por ejemplo, que hablábamos ahorita de que matar 3.000 seres humanos no está bien. Ni siquiera uno. Ni siquiera uno, exacto. Ahora imagínate 3.000. Entonces, ese tipo de conciencia que es superior, es más elevada, solo la tienen las criaturas originales de la creación. Ellos no tienen esa conciencia. Entonces, ella al morir, ese cuerpo físico muere, lo que hay dentro es una entidad. Y esa entidad, como no es un espíritu natural, no puede tener esa conciencia. Entonces, esa entidad queda vagando. Queda vagando. Atormentada, Sí, sufriendo. claro, porque queda atormentada porque esas entidades quedan con la necesidad de posesar cuerpos, de poder seguir ahí alimentándose de otros espíritus. Es probable porque también se ha denunciado que ellos van preparando cuerpos para ser posesados por entidades. De hecho, se denuncia que el personaje que hablan las profecías, que conocemos como el anticristo o la bestia, es un personaje que físicamente va a ser igual a nosotros, pero que está siendo preparado por las élites, ese cuerpo, para posesar la entidad más poderosa de toda la organización oscura. Es decir, es el cúmulo de las entidades más poderosas va a encarnar y posesar ese cuerpo para poder hacer pues toda la maldad que va a hacer. Eso se dice que se viene preparando y ese es el tema del Santo Grial. Preparar un personaje que trae esa descendencia sagrada para ellos desde la antigüedad y que han mantenido pura como raza pura hasta el presente. Y ese personaje surgirá de esa raza pura para gobernar. Y en él pues no estará un espíritu, sino entidades. Interesante. Entonces, bueno, ¿esa raza reptil fue creada por Dios? ¿Alguna vez fue buena o siempre fue oscura y en ese sentido no fue creada por Dios? Bueno, esas razas en algún punto fueron seres humanos, fueron una humanidad original. Creada por Dios. Sí, pero Dios, lo que conocemos como Dios, creó las humanidades, hizo toda la creación. ¿Qué pasa? Que una de las cosas con las que fuimos dotados es el albedrío. Entonces la creación, una vez se gestó, nos dotó como parte de ella con todas las leyes y condiciones para que nosotros nos desarrollásemos. Estoy hablando de humanidades en el pasado, no en el presente de la Tierra. Entonces, esas humanidades que comenzaron a desarrollarse tenían la posibilidad de crear también. Tenían su albedrío, tenían su conciencia, estaban dotadas de todo. Y en el tiempo, al poder tener albedrío, podían decidir. Y en algún punto, las decisiones que tomaron algunas de estas humanidades no fueron adecuadas, pero por su propio razonamiento, por sus propias decisiones. Es decir, ahí Dios no tiene nada que ver. Tomaron unas malas decisiones y terminaron generando un caos, una energía contraria a la vida, y eso pues se expandió por todas esas humanidades, los consumió y ellos luego consumieron a otras humanidades. La oscuridad, lo que conocemos como la maldad, es el resultado de la desviación de una humanidad. Dios no creó la oscuridad, no creó la maldad. Dios creó a las humanidades. Y las humanidades, o una humanidad, una parte de las humanidades, creó el mal. Entonces alguien puede decir, pero si él creó a las humanidades,
quiere decir que de manera indirecta creó el mal, porque una de sus creaciones creó el mal. Lo que eso es entendible si pensamos que Dios es un señor. Ahí si uno dice, claro, es un señor, puede cometer errores, tiene emociones. No, cuando se crean las humanidades, se crean perfectas, absolutamente perfectas, pero dotadas de albedrío. Y Dios Entonces, sabía, obviamente, Dios sabía que iban a hacer eso, ¿no? claro, claro, es como cuando tú tienes un hijo, tú creas a tu hijo y tú le das todo de ti para que él sea un hombre de bien. Le das tus valores, tus conocimientos, tus experiencias, corriges cuando tienes que corregirlo, es decir, lo forjas. Y tú no vas a querer que tu hijo sea drogadicto. Tú no creaste eso en él. Tú no depositaste esa memoria en él para que él después lo desarrollara. Tú nunca se lo enseñaste. Pero él, en su desarrollo de aprendizaje, puede tomar esa decisión porque no es un robot programado para que te haga caso siempre. Él es un ser libre, un ser pensante, un ser consciente. Y tú lo dejas, una vez que tú cumples tu función como padre hasta los 18 años, bueno, en términos humanos, terrestres, ya tú lo sueltas, se va de la casa, él vaya a hacer su vida. ¿Qué culpa tienes tú si él después se vuelve drogadicto? Si él en los 18 años que estuvo contigo estuvo totalmente recto. Ya es decisión de él, de lo que él quiera hacer con su vida. Tú no lo incitaste a eso, tú no le enseñaste eso, tú solamente le entregaste lo mejor de ti. Esa es una decisión de él, que él tomó y quiso experimentar, porque la creación es tan misericordiosa que nos permite incluso equivocarnos para aprender, nos permite desviarnos para aprender. Eso está contemplado dentro de las mismas leyes y de lo que podía ocurrir en las humanidades. Entonces, como tu hijo es una persona en desarrollo, en aprendizaje, tú eres mucho mayor que tu hijo, obviamente, tú vas a entender que tu hijo se va a equivocar y tú siempre vas a estar ahí para tenderle la mano, aunque él se equivoque, aunque él se desvíe. Entonces tú no lo vas a maltratar, tú no lo vas a despreciar porque él se equivoca. Al contrario, cuando tu hijo se equivoque, por más que se equivoque como padre y como madres, siempre le vamos a tender la mano. Por eso, a pesar de que las humanidades se desviaron, nosotros aún estamos aquí. Porque era muy fácil para la creación decir, estos se desviaron, vamos a destruirlos. Y listo, seguimos los que nunca nos desviamos. No, se nos dio la oportunidad de vivir la experiencia de lo que sucede cuando nos desviamos, que yo creo que no nos va a quedar más ganas de volver a experimentarlo a las futuras humanidades. Y esa experiencia nos ayuda a aprender, pero también se nos permite la oportunidad de rectificar. Por eso estamos aquí, intentando ser mejores. Por eso han venido tantos mensajeros, por eso encarnó el Cristo aquí, para entregarnos las herramientas para volver al camino, como el hijo pródigo. Entonces, la misma creación depositó todas las herramientas disponibles para rescatar estas humanidades. Claro que hubo una porción de ellas que no quisieron. Y si tú no quieres, también se te permite, que tú no quieres destruirte por completo. Adelante, puedes hacerlo. Esa es tu decisión. Y algunas tomaron ese camino, que son las razas que estábamos hablando que cayeron aquí, que ya no son espíritus, sino son entidades. Nosotros, los seres humanos, que tenemos espíritu, que somos espíritu, aún podemos rectificar. Tenemos las herramientas para hacerlo, pero hay otros que eligieron otro camino y se les respetó y ellos pues eligieron eso. No es más nada. Gracias, Salim. Para los que no están enterados, Salim y yo tenemos cosmovisiones muy diferentes en varios Claro. puntos y sin embargo somos buenos amigos, buenos hermanos. Por ejemplo, yo creo que Jehová es Dios, él cree que Jehová es un falso Dios. Yo no lo juzgo a él, él no me juzga a mí y somos amigos y exaltamos en las cosas en las que estamos de acuerdo. Quiero hacerte una pregunta que seguramente va a diferir bastante de lo que yo pienso. Así como has respondido todas las demás, también difiero en varias cosas, pero me parece muy interesante la forma como respondes. ¿Qué crees de la Biblia? ¿Cómo ves la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿Qué libros sí, qué libros no? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros. Yo no lo veo tanto como un libro único, porque fue escrito por distintos autores en distintos tiempos, en distintos contextos. Para nadie es un secreto que la Biblia ha sido traducida y manipulada muchas veces, y yo en ese sentido no la considero palabra de Dios, porque hayan metido mano muchas personas en la historia. Hay documentos, hay mensajes que sí provienen de fuentes originales, que tienen mucho conocimiento de verdad, por supuesto, pero hay muchos otros documentos y libros de la Biblia que son pura manipulación.
son copias de otras culturas más antiguas, Sí, adaptadas a otra cultura, pues para darle un sentido, ¿no? Considero que la Biblia es un buen documento de investigación, yo lo he leído muchas veces, es un buen documento de investigación, tiene buena información, tiene muchos datos que nos pueden servir en nuestro proceso de investigación, pero no considero que sea un documento en el que nos podamos fiar 100%. Hay personas, y es respetable, que consideran que lo que dice la Biblia es verdad absoluta y es inamovible y lo que dice ahí así es. Y eso es respetable porque así lo ven ellos y así lo consideran. Pero desde mi punto de vista, basar nuestras conclusiones, nuestras investigaciones solo en la Biblia, puede que no sea suficiente para entender muchos temas. Pero bueno, eso ya es percepción de cada quien. Para mí no es la palabra de Dios. Para mí simplemente es un documento histórico que tiene verdades, pero también tiene mucha manipulación. excelente. Gracias por la respuesta. Diferimos y coincidimos en varios puntos de los que has dicho. Por ejemplo, mira, tú la otra vez me dijiste que creías en Apocalipsis, no sé si en todo o en parte. Bueno, es que en las partes donde yo considero que hay verdades, por ejemplo, todo el libro del Apocalipsis, no todo es verídico, porque la Biblia fue manipulada desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces hay cosas que se pueden rescatar y hay cosas que sí, pues hay que analizarlas porque es probable que hayan sido tocadas. Pero por lo general, sobre todo el Nuevo Testamento, el mensaje de Jesús es donde más se pueden encontrar vestigios de verdad, pero siempre con mucha cautela, es decir, no porque no, el Nuevo Testamento es el mensaje de Jesús, entonces todo es verdad. No, no todo es verdad. Hay traducciones también, manipulaciones como en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el Antiguo Testamento fue más veces manipulado por su antigüedad. El Antiguo Testamento tiene dos traducciones más que el Nuevo. Entonces, obviamente ahí se pueden perder más cositas, pero en toda la Biblia hay que tener mucho discernimiento para poder entender y sacar lo mejor que tenga. Alguien que te adversa podría decir, o sea, tú estás de acuerdo con las partes que están de acuerdo con tu conocimiento y dices que son tocadas o manipuladas las partes que no están de acuerdo contigo. Alguien podría decir eso, ¿no? Claro. Y me lo preguntan mucho, me lo dicen mucho, pero ¿qué pasa? Yo siempre respondo lo mismo. Eh, las partes que yo toco de la Biblia, que considero que son ciertas, no lo hago porque sustenten lo que yo creo. Lo que pasa es que yo he leído la Biblia varias veces y he leído muchas otras veces otros documentos. Entonces, lo que yo leo de la Biblia, que puedo sustentarlo en otros documentos que incluso son más antiguos que la misma Biblia, es lo que yo considero que se acerca más a la verdad. ¿Por qué? Porque tiene sustento en otras culturas y en otros libros. Pero hay cosas que yo no puedo sustentar. Es decir, que están en la Biblia y están escritas ahí. Uno dice, bueno, esto lo dice nada más aquí. Y aquí ya pues toca creer o toca dudar. Pero, por ejemplo, si hablaste ahorita del tema del Apocalipsis. El Ujú. Apocalipsis es profético. Tiene muchos símbolos que hablan de sucesos que van a ocurrir al fin del tiempo. El Apocalipsis tiene muchas cosas que mencionan otras profecías de otras culturas escritas en otros tiempos, muchas de ellas más antiguas. Entonces yo hago el enlace. Bueno, Apocalipsis habla, por ejemplo, del anticristo, de la bestia. Yo busco, ¿será que lo de la bestia es real o es manipulación? Si yo me quedo solo con lo de la Biblia, puedo estar sujeto a que sea agregado, que haya sido agregado una manipulación y realmente la bestia ni exista. Es decir, sea una falsa profecía. Pero si yo leo otras profecías que me hablan de lo mismo, y no una, sino dos, tres, cuatro, 10, en distintas culturas, distintos momentos, y que realmente los símbolos son muy semejantes, eso a mí me sustenta que lo que está en la Biblia se acerca a la verdad. No es verdad absoluta, pero se acerca a la verdad, porque tengo sustento de eso. Entonces yo para hablarte de la bestia te puedo sacar Apocalipsis, pero te puedo sacar Nostradamus, te puedo sacar las profecías de Parravicini, te puedo sacar la profecía de los 9 tiempos, te puedo sacar la profecía de la Salet, te puedo sacar las profecías incluso del Antiguo Testamento en Daniel, te puedo sacar el libros apócrifos, es decir, te puedo sacar una cantidad de documentos que te sustentan el símbolo que está en Apocalipsis. Entonces aquí hay dos opciones, o es verdad o todo está manipulado, no solo la Biblia, sino los demás documentos. Entonces ahí sí ya es conclusión de cada quien.
Para mí, entre más sustento tenga, más realidad se vuelve. Y eso yo lo hago con la Biblia. Lo que yo enseño y comparto de la Biblia es porque tengo sustento en otros documentos. Y alguien me dice, bueno, pero ¿por qué utilizas la Biblia? Lo que pasa es que la Biblia la ha leído casi todo el mundo, o la ha escuchado casi todo el mundo, o casi todo el mundo la tiene en su casa. Si yo te hablo del documento de la historia y verdad del unicornio, que también habla de cosas que están escritas en la Biblia, tú nunca has escuchado de ese libro, ni lo has leído, por lo tanto no me vas a entender. O sea, va a ser muy complicado que tú entiendas lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿yo qué hago? Por estrategia, yo utilizo la Biblia, el texto popular, para que se entienda. Y utilizo la Biblia y en el mismo video o conferencia que esté dando, luego de utilizar la Biblia, te saco los otros, para que tú veas que lo que está en la Biblia ha ocurrido, o va a ocurrir, o se habló en otras historias. Entonces, no es acomodarlo a cómo yo lo veo, sino que es el resultado de una investigación donde hay cosas que yo no hablo que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque considero que les falta sustento. Las puedo mencionar y puedo opinar lo que yo crea o entienda, pero ya ahí sí, ya es muy subjetivo. Yo trato de ser lo más objetivo posible. El tema, tú ahorita hablabas de una de las diferencias que nosotros podemos tener en ciertos temas, como el tema de Jehová. ¿Tú consideras que es el Dios verdadero? Yo considero que no. Entonces, yo he dictado muchas conferencias, he hecho muchos seminarios, he hecho muchos videos explicando el por qué no. Y hablo de la Biblia, pero saco muchos documentos que podrían sustentar eso. No para que la gente crea que yo tengo la verdad absoluta, sino para que estudien, para que investiguen. Y ahí para que conozcan tu punto de vista, que está muy bien. Exactamente. Es bueno que y la gente entiendan sepa. que no, porque hay gente que lo denuncia solamente con la Biblia y es un error. Porque la Biblia da para que tú creas que sí es Dios y da para que creas que no es. O sea, y desafortunadamente es así porque hay muchas veces que la interpretan a conveniencia. Pero si tú utilizas muchos documentos que sustentan eso, te puedes acercar a la realidad. Pero es solamente una propuesta, no quiere decir tampoco que sea la verdad absoluta. Sí, de hecho, siempre hago énfasis cuando invito a personas que piensan diferente a mí, que lo que la persona está enseñando, usted tiene derecho a escucharlo y a investigarlo. Incluso tiene derecho a decir, no estoy de acuerdo. No estamos diciendo esto para que usted diga, ay, ahorita yo qué hago porque me confundí. No se confunda. Escucha, tome nota, investigue y diga, no, definitivamente no es lo que yo creo. Pero ya tiene usted, ya se ha enriquecido más con otro punto de vista de una persona que ha investigado cosas que usted y yo no hemos investigado. Muy bien, mira, te voy a leer esto para terminar porque se nos fue el tiempo. Dice Apocalipsis 19, 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que volaban por medio del cielo, venid y congregaos a la cena del gran Dios, para que comáis carnes de reyes y carnes de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de los que están sentados sobre ellos y carnes de todos, libres y siervos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Esta es una imagen tremenda de mucha sangre, de mucha violencia, pero está en Apocalipsis y está hablando del Dios verdadero. Pues por lo menos ahí lo dice así. ¿Qué piensas tú? Lo digo porque tú dices que Jehová era muy sanguinario y por eso crees que no era el Dios verdadero. ¿Cómo el Dios verdadero se le acredita algo como esto? Muy buena pregunta. También me la han hecho muchas veces. Mira, hay una diferencia entre las masacres del Antiguo Testamento y esa que mencionas de Apocalipsis. Las masacres del Antiguo Testamento eran en contra de distintas poblaciones que estaban o que se oponían o que debían ser quitadas de en medio para que el pueblo de Israel lograra el propósito de llegar a la tierra prometida. Había algunos que se oponían a eso y bueno, y los mandaban a destruir por completo. A lo que, bueno, muchos pastores dicen que eran pueblos que ya estaban condenados, que prácticamente no tenían alma y que Dios los mandaba a matar porque no significaban nada. Eran entes, pues, también como Eran vemos. entes, exacto. Esa es una de las respuestas que dan.
Pero bueno, uno sigue viendo el comportamiento actual de Israel, cómo hace la guerra indiscriminada, matando miles de seres humanos sin conmoverse de nada, y uno entiende que eso es un legado como cultura que ellos tienen desde ese pasado. Entonces, la razón por la que se hacían esas masacres era para cumplir el propósito de un pueblo que había sido elegido por un Dios con la intención de llegar a un territorio. Es decir, era algo totalmente intrascendente si lo comparamos a nivel planetario. Ahora, cuando habla Apocalipsis, si nos damos cuenta la cita, la masacre que tú dices que, bueno, que está ahí referenciada, inicialmente es en contra de los reyes y poderosos. Y ahorita hablábamos de quiénes son los descendientes del dragón aquí, el linaje oscuro. Aquí hay un linaje oscuro, lo hablábamos en la primera parte del video, donde, bueno, ellos descienden de estos invasores que dejaron su genética aquí, su descendencia, una raza aparentemente humana. Las fuerzas de la luz vienen a hacer una limpieza aquí, y a los primeros que van a limpiar son a ellos. Pero ellos sí que no son seres humanos. Las poblaciones que se mataban en el Antiguo Testamento eran seres humanos, que se oponían al propósito de un ser que eligió un pueblo que se llamó Dios y que, bueno, necesitaban quitarlos del medio. En este caso, la justicia luz viene a limpiar el planeta Tierra de todo aquello que no pertenece a la creación original. Viene a raer a las élites, a los principados, a las monarquías, a los reinados. Y dice, luego dice a los esclavos, a los fuertes y a los débiles. ¿Qué pasa ahí también? Que va a haber seres humanos que van a estar totalmente apegados a ese sistema, que van a ser totalmente defensores de esas élites y de esos personajes y de esa fuerza oscura que controla. Entonces, si usted está apegado, en su albedrío lo puede estar, usted va a recibir el efecto del proceso de limpieza que se va a hacer acá. No porque ese proceso venga en contra de usted, solo que usted se mete en medio. Por ahí dice también Apocalipsis, en la sentencia, la gran ramera, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de sus plagas. Entonces, si por ejemplo, usted vive en un barrio donde hay mucha delincuencia y viene la policía y le dice, mire, nosotros queremos preservar a las personas de bien, somos defensores de las personas de bien y queremos limpiar el barrio para sacar a estos invasores que los han maltratado durante tanto tiempo. Necesitamos que ustedes salgan del barrio durante unas horas porque vamos a bombardearlo. ¿Listo? Ellos advirtieron, esa advertencia se llama profecía y lo han hecho durante toda la historia. Llega el tiempo donde llega el bombardeo y algunas personas del barrio dicen, no, pero es que a mí los bandidos me caen bien. A mí los violadores son amigos míos, el que vende droga me trata bien, yo voy a defenderlos y no voy a permitir que los saquen de aquí porque son mis amigos. Perfecto. Quédese ahí al lado de ellos que cuando venga el bombardeo, usted va a vivir el mismo efecto que ellos van a tener, que es la destrucción total. Entonces, la destrucción que viene por parte de las fuerzas de la luz no viene en contra del ser humano, que era lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Aquí viene en contra de la fuerza oscura y quienes estén ahí defendiendo a la fuerza oscura. Por defender a la fuerza oscura, están eligiendo un bando. Quieren estar con ellos. Y si usted quiere estar con ellos, aquí Dios o el Padre Eterno no se va a meter, venga, mijito, quítese, porque porque no hay emociones aquí. Aquí se limpia para que una humanidad y un planeta avance. Se limpia esa fuerza oscura. Entonces, por eso, si tú ves, la cita habla primero de los reyes y poderosos. Por ellos es que vienen. Y la humanidad, si la humanidad elige el camino, si la humanidad se transforma, la humanidad no se toca. Por eso viene esa limpieza, para preservarnos a nosotros. Entonces, el Apocalipsis habla de eso, pero también, por ejemplo, el libro profético de Daniel también habla de procesos de destrucción. Y el mismo Jesús en algunos pasajes habla de procesos que parecieran de castigo o de destrucción. Pero esa destrucción viene en contra de las fuerzas oscuras, no en contra del ser humano, que esa es la diferencia. Entonces, esa cita Apocalipsis 19 hace referencia a la venida, porque esos son símbolos, ¿no? ¿Qué es lo que está describiendo allí? En un tiempo futuro van a venir fuerzas de la luz. ¿Qué significan fuerzas de la luz? Hombres
humanos como nosotros, pertenecientes a otros mundos que vendrán con su tecnología y sus naves a destruir a todas las élites que están aquí. Hombres extraterrestres de jerarquías de la luz, de otros mundos que vienen a ayudar aquí. Entonces, cuando dice que llamó a todas las aves del cielo a que comieran carne de reyes y poderosos, las aves del cielo que son, no vamos a pensar, bueno, algunos lo pueden interpretar de que son los pájaros que vienen y se comen a la gente. No, son naves en el cielo que vienen a destruir todo acá, que es lo mismo que ellos hicieron en contra de la humanidad en el pasado. Nos invadieron, nos manipularon y destruyeron. Ahora ellos vienen a hacer lo contrario, pero no en contra de nosotros, sino en contra de ellos. Vienen a sacarlos de aquí. Entonces dice Apocalipsis 19 que viene el caballo blanco y en él uno montado que tenía una espada. Entonces eso tiene varias formas de interpretarlo y una de ellas es que ese símbolo que está haciendo referencia del caballo es la energía solar que viene a quemar todo lo que no vibre en consonancia a la creación. La espada aguda de dos filos de verdad y justicia. Entonces, la energía del sol viene en aumento y eso científicamente está comprobado. El sol va a tener unos picos de energía solar, ya los ha tenido, pero en los años que vienen van a ser impresionantes y va a quemar todo lo que no vibre a la dimensión de la creación. Entonces, va a quemar las carnes, esa energía va digamos que va a acelerar procesos de enfermedades degenerativas en todos aquellos que estén en un proceso de oscuridad y va a quemar a los entes que vagan en las dimensiones que hablamos ahorita del astral. Entonces, esa energía del sol es como una espada que atraviesa. Si nosotros vemos, el sol atraviesa con sus rayos el planeta. Hay algo que se llaman los neutrinos solares, que son partículas que casi no se pueden detectar porque son partículas espirituales. O sea, los científicos saben que existen, pero no las pueden detectar porque no son físicas. Entonces, el sol va a penetrar como una espada el planeta de verdad y justicia y va a ir quemando todo lo que no pertenezca a la creación. Ese es el caballo blanco que viene como energía solar. Y dice, tenía en su muslo un nombre escrito, es el verbo de Dios. ¿Y el verbo de Dios qué es? Lo dice Juan 1. El verbo es Dios y es la vida y es la luz de los hombres. El verbo es la luz. En la dimensión del sol es la luz solar que llega y penetra el planeta como una espada y ayuda a limpiarlo. Y aunado a eso vienen naves de los ángeles de Miguel, como dice Apocalipsis 12, a hacer una guerra impresionante aquí contra las fuerzas oscuras y sus naves. Es decir, que la guerra que dice Apocalipsis 12 se va a repetir. Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Una guerra extraterrena que vamos a vivir aquí en el planeta. Y eso va a ser impresionante. Ese va a ser el Barrejó, que es lo que la cita describe. Las aves del cielo aquí destruyendo todo. Gracias, Salim. Así como yo lo interpreto y lo comparto, pues. Me queda clara tu perspectiva, me parece interesantísima y la has documentado muy bien, la has argumentado muy bien. Termino diciéndoles que yo pienso lo que Salim dice con respecto a eso. Pienso que Dios en cada criatura que Él trajo a la existencia puso una semilla de amor que ha sido tapada por muchas capas de pecado y que cuando venga esa justicia que Salim hablaba, esa espada, creo que va a destruir todo aquello que Dios no creó, pero que esa semilla que Dios puso de amor en cada criatura, y yo sé que Salim no está de acuerdo conmigo en esto, pero lo voy a decir para como colocar un equilibrio aquí para lo que usted diga, bueno, me gusta lo que dijo Salim o me gusta lo que dijo Natanael. Creo que finalmente aún en los seres oscuros Dios ha puesto una semilla de amor porque Él los creó y que finalmente esa espada destruirá lo que es malo, lo que fue creado por la criatura al ejercer su libre albedrío, pero después será restaurada para ser como fue al principio cuando Dios la creó. Así creo yo y creo que ese es el final. Me encanta ser romántico en esto, me encanta pensar que el amor va a triunfar y que finalmente la destrucción no va a ser para las criaturas de Dios. Esto no es un debate, él no me va a contradecir, yo no lo estoy diciendo para contradecirlo, sino para colocar de pronto en esta mesa otra alternativa de visión y usted siga investigando y llegue a sus propias conclusiones. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Salim, últimas palabras. Bueno, Natanael, muchas gracias a ti por nuevamente permitirme la oportunidad de compartir contigo estas informaciones, compartir visiones, conocimientos. Y bueno, al final lo que nosotros hacemos es, en este proceso de búsqueda de aprendizaje, es aprender el uno del otro. Como tú lo decías, yo hay muchas cosas que comparto contigo, hay otras que no, y no pasa nada. Simplemente cada uno tiene su visión y lo importante es que en el tiempo cada vez vayamos aprendiendo más. Si el camino que cada uno escoge
le sirve para mejorar, para ser mejor cada día, ese es el camino correcto. Lo demás son cosas subjetivas que podemos opinar, podemos entender, podemos creer, y eso pues después que no le haga daño a los demás, está perfecto. Agradecerte por este programa, por permitirme compartir con tu audiencia y también por ir a mi canal y compartir con mi audiencia también. Y nada, mi hermano, un abrazo y bueno, por acá seguimos. Cuando quieras, puedes volver a mi canal. Cuando tú me digas, Igual. yo volveré al tuyo. Gracias. Y ahí estaremos compartiendo. Gracias, a ti. Salim. Gracias, eres un caballero. Saludos para todos. Muchas bendiciones.